Si continuamos poniendo piedras en una biblioteca humorística, construyendo la muralla de la sátira y de lo cómico y de lo humorístico, después de haber puesto el cimiento, que es este volumen erudito, pero que procede del ocio, como debe ser cuando se trata de estas materias, cuando se trata de lo cómico, habiendo puesto la primera piedra, que es el libro de Beatrice K., sepa Dios que es Otto, Fools Are Everywhere, a lo mejor ella nos puede decir algún día a qué corresponde. Habiendo puesto esta primera piedra, la propia autora, la propia Beatrice Otto, nos indica cuál es la siguiente autoridad a la que indiscutiblemente debemos rendir pleitesía y de la que ella aprovecha aún en el año en el que está publicado este libro, que es, vamos a ver, es 2001, en 2001, o sea, incluso en el siglo XXI es de enorme aprovechamiento la obra de Carl Friedrich Flögel. Carl Friedrich Flögel nació en 1729. Ya ha llovido bastante y sin embargo su obra sigue siendo interesante y útil en toda biblioteca especializada en la materia humorística, satírica y cómica. Carl Friedrich Flögel nació en Jawa, entonces, ahora Jawor, en Polonia. Estudió en Breslavia, naturalmente es un polaco de cultura alemana. Es un teutón, plenamente es un teutón. Nació en 1729 en lo que ahora es Jawor y murió en 1788, y alguien dirá, hay bastante de kantiano ahí, en Legnica, que entonces naturalmente era Liegnitz, en 1788. Por cierto, ¿cuándo murió Kant? En 1804, ¿verdad? Murió cuando estaba publicándose, sí, en 1804. Murió cuando la obra kantiana no estaba dando su mayor fruto, porque fruto nunca llegó a dar, porque Kant estuvo toda su vida preparándose para una gran obra que se le fue con la preparación. Cuando ya tenía todos esos elementos preparatorios, pues no estaba en condiciones, indudablemente no estaba en condiciones, pero sí que podemos decir que la mayor floración kantiana es más o menos de esta época, y no es baladí recordarlo, porque resulta que este gran historiador de la comedia, de la sátira, de lo humorístico, de lo bufonesco, de lo payasil, es discípulo de Christian Wolff. Fue discípulo de Christian Wolff, que le enseñó filosofía, y es discípulo de Jacob Baumgarten, que le enseñó la teología. Sigmund Jacob Baumgarten le enseñó la teología y Christian Wolff la filosofía, con lo cual pertenece al mismo caldo de cultivo que Immanuel Kant, solo que su proyecto intelectual era mucho más manejable, porque él quiso historiar la literatura, las creaciones y el arte humorísticos, grotescos, satíricos y cómicos. Algo más modesto que el proyecto de Kant, y mejor logrado, porque la premisa era más fácil, desde luego lo logró con mucha más facilidad que el complejísimo proyecto de Kant. No es poca cosa esa preparación intelectual para hacer la historia profunda de algo tan despreciado como es lo bufonesco, lo cómico. Naturalmente, si nos vamos a buscar los libros de Flögel, vamos a encontrar con muchísima más facilidad reproducciones que los originales, porque digamos que no es un autor que se ha vuelto a imprimir con la fruición con la que se ha impreso y reeditado a Kant, porque la materia de la que se ocupa resulta demasiado fácil a los ojos de los profanos, y no le tienen ese respeto que sí se le tiene a la metafísica de las costumbres, o a la estética, o a la paz universal.
Con lo cual, si es difícil encontrar a Kant en nuestras bibliotecas y librerías, que lo es, pues imaginemos lo difícil que es encontrar a Flügel. Es casi imposible encontrar una edición en condiciones, porque todo lo que hay son ediciones de viejo contemporáneas del siglo XVIII, o bien reediciones anastáticas, simplemente reproducciones fotográficas de esas mismas ediciones, con lo cual, como siempre que ocurre esto, yo recomiendo a mis lectores, que son mis oyentes, pero son lectores, porque de aquí se van a leer, o incluso puede que estén leyendo mientras me escuchan y estén haciendo algo más útil, estén leyendo algo ligero, algo más fácil de llevar, o de leer en zigzag, o de leer como hemos visto al bufón que se movía, simplemente moviendo rápido las páginas. Así que yo recomiendo a mis lectores que recurran directamente a las ediciones digitales, porque no van a encontrar en papel ediciones ni más completas ni mejores. Y tenemos la buena fortuna, como lo hemos tenido con otros autores, como Mary Wollstonecraft, tenemos la buena fortuna de que Wikipedia, en este caso Wikipedia en alemán, por lo tanto entiendo que Wikipedia, tiene una fantástica sección, una fantástica selección de sus obras. Bueno, en realidad es Wikisource, pero voy a enlazar la página de Wikipedia, es decir, el artículo biográfico de Carl Friedrich Flügel, que contiene el enlace a Wikisource, Carl Friedrich Flügel, Quellen und Volltexte. Y es la colección más completa y mejor, y además con varios enlaces en distintas plataformas, por si falla alguno, que existe, con lo cual es inobjetable. Las obras tal como aparecen en el artículo, porque claro, digitalizado no está todo, está lo fundamental, lo más importante está digitalizado, pero voy a leer sus obras en el artículo biográfico, que naturalmente es deudor del artículo en Allgemeine Deutsche Biographie, las siglas ADB, volumen 7, publicado por Duncker und Humboldt, en Leipzig, en Lipsia, en 1877. Está en la página 124, de ahí se saca fundamentalmente la biografía escrita por Hermann Palm, que es bastante extensa. Vaya, el artículo biográfico en Wikipedia previo, que sirve de frontispicio, que sirve de prefacio a sus obras, de presentación a sus obras, es muy breve, pero la biografía de Palm es bastante respetable, suficientemente extensa para un caballero que lo que ha hecho fundamentalmente ha sido investigar y ha llevado una vida muy kantiana, y que ha sido un profesor en Breslavia, y su vida han sido los libros, y ha tenido una vida muy semejante a la de Kant, o sea que puede caber perfectamente en una cuartilla, sin mayor problema. Bueno, pues esta bibliografía está, y tenemos el texto completo de Hermann Palm, y tenemos la lista de sus obras, como digo, la inmensa mayoría reproducidas, consultables, y como digo, y como demuestra Beatrice Otto, absolutamente aprovechables y dignas de ser leídas en el siglo XXI para todo erudito interesado en la historia de lo cómico, de lo humorístico, de lo satírico y de lo grotesco, y fuente de otros muchos eruditos y autores que veremos con posterioridad, y iremos viendo según presente esta biblioteca humorística contenida dentro de mi biblioteca ideal. Sus obras, que aquí aparecen en orden cronológico, desde 1760 hasta la póstuma de 1789, son en realidad investigaciones sobre lo mismo con distintas denominaciones, grotesco, burlesco, etc. De 1760 es Einleitung in die Erfindungskunst. Bueno, es cierto, su primera obra no
Su primera obra no es sobre la cuestión, su segunda obra tampoco, publicada en Breslavia en 1765 y en 1776 tiene su tercera edición. Tiene una edición moderna, pero claro, no es sobre el tema fundamental en la trayectoria investigadora de Flügel. Por eso quizás se ha reeditado. Esta obra de 1765, que conoció su tercera edición en 1776, es la Geschichte des menschlichen Verstandes. Es decir, trató también las mismas, como buen discípulo de Wolff, trató las mismas cuestiones que Lambert, porque era de familia de hugonotes, y el propio Kant. Tiene una historia del entendimiento humano. Y esto sí que ha conocido una reedición en 1972, pero resulta que es también una edición anastática, es una reproducción fotomecánica, así que en cierta medida pues, no se puede considerar una edición, no tiene notas, no tiene lo que es una edición moderna. Después tiene una obra que, como la anterior era deudora de Wolff, esta es deudora de Baumgarten, porque esta es una Geschichte des gegenwärtigen Zustandes der schönen Literatur in Deutschland. Sobre las bellas letras, que ahora en Alemania ha pasado a ser los bestsellers. La belletristique es algo casi despectivo, ¿no? Pero aquí se refiere a las bellas letras tal como nosotros las entendemos, al igual que las bellas artes. Y esto es de 1771. Y ya en 1778 se lanza de lleno a la obra que lo ha hecho, iba a decir famoso, pero bueno, eso es famoso entre los eruditos y los especialistas en la materia, que los hay, afortunadamente que los hay. Y esta obra colosal es la Geschichte des Grotesk Komischen de 1778. Ya lo digo, que tiene varias ediciones posteriores a su muerte. Hay una de 1862, una de 1887 y una de 1914. Lo que pasa es que nos quedan tan lejos del tiempo que sí se pueden encontrar, supongo, ¿verdad? Pero al mismo precio casi que si fueran del siglo XVIII. Bueno, en Alemania los libros están baratos, pero es que no merece la pena hacer la búsqueda porque está todo digitalizado. Bueno, pues esta no es todavía su obra monumental, porque es la historia de lo grotesco cómico, de lo cómico grotesco. Pero su obra monumental, que veo que también está reproducida, como habitualmente hace Olms, de forma fotomecánica, es un facsímil, no veo el año, pero bueno, que sí, que está en Olms, pero es que no merece la pena, porque lo que ha hecho Olms es algo que nosotros, lo que ha hecho Georg Olms, el editor, es lo mismo que podemos hacer nosotros, imprimir una reproducción fotomecánica, una reproducción fotográfica o una fotocopia que está digitalizada en internet. Ahí está, no necesitamos comprar una edición de los años 70 o de los años 60, no lo sé, carísima, casi al precio de las ediciones de 1914 y de 1887, cuando podemos disponer no solo de un volumen, de dos, de toda la obra de Flügel de manera gratuita. Por lo tanto, esta es mi recomendación, y no estoy arruinando a ningún editor, porque estas reproducciones anastáticas también se deberían encontrar en librerías de viejo, porque no están, imagino, en el catálogo de los... Bueno, ha pasado ya bastante. No lo tendrán ni el propio editor. Así que recomiendo, ya lo digo, la reproducción digital, que ahí está. Y el que quiera imprimírsela, pues siempre le saldrá más barato que... Bueno, no lo sé. No estoy muy seguro. Pero hay técnicas para leer cómodamente materiales digitales, y además tiene la ventaja de que se puede ampliar indefinidamente la tipografía.
Si uno ve que la gótica alemana, la gótica de fractura, puede ser especialmente boscosa y borrascosa e impedir el recto entendimiento, uno puede ampliar hasta que pueda, pero bueno, si hay una mancha de tinta no se puede hacer nada, efectivamente, o se ha digitalizado el mordisco de una carcoma. Pero bueno, con esas contingencias se enfrentan los investigadores siempre. Bueno, esta es la obra monumental, ahora viene, después de esta historia de lo cómico grotesco, su obra monumental es la Geschichte der komischen Literatur en Legnitza, en Liegnitz, publicada entre 1784 y 1787 en 4 volúmenes. En 4 volúmenes, como digo, reeditados por Olms en 2 volúmenes, pero que aquí están los 4, y además de diferentes fuentes, y uno puede comparar incluso varias ediciones. Esta obra es fundamental, y si no puede tenerse en papel, se debe tener en formato digital, y yo ya lo digo, lo recomiendo porque además permite las búsquedas. Una obra tan extensa en 4 volúmenes está bien que permita una búsqueda si el índice falla, si el índice no nos dice todo lo que querríamos saber. Y después el libro que más ha aprovechado Otto, que es la Geschichte der Hofnarren, una historia específica de los bufones, de esta figura cómico-satírica que es muy limitada, muy concreta, pero que sirve para hacer una historia universal en esta tesis, como debe ser una tesis, partir de lo concreto a lo absolutamente universal, y además, dada la amplitud con la que Otto considera la figura del bufón, los ve en poetas, en profesores universitarios, etcétera, digamos que sí que ofrece una imagen general, global, mundial, universal y multidisciplinaria de lo cómico en general, de lo grotesco en general, de lo satírico en general. Bueno, esta historia de los bufones es de 1789. Y por último, claro, naturalmente es póstuma, porque él murió en 1788. Y por último, también póstuma, de 1793, claro, estas obras se publican en plena efervescencia de la Revolución Francesa, de la que Kant, con discípulo, ¿verdad?, con discípulo de Wolff, etcétera, de la que Kant era tan entusiasta. Bueno, pues en este año del terror de 1793 aparece su Geschichte des Burlesken, historia de lo burlesco, ahora en Múnich, en Mónaco de Baviera, publicado por Sau. Y se nos dice aquí también que tradujo una obra también importante de Alexandre Gérard, 1728-1795, tradujo, vamos, el título de su traducción es Versuch über den Geschmack, otra materia estética, como buen discípulo de Baumgartner, pero bueno, claro, esto no es una obra original, es una traducción de Alexandre Gérard. Y nos dan encima, esto está muy bien, nos dan bibliografía sobre esta traducción, nos recomiendan a Cleme y Kuhn el libro La recepción de la estética británica en Alemania. Pero claro, todo eso forma parte de su identidad como discípulo de Baumgartner, al igual que su libro sobre el entendimiento forma parte de su identidad como discípulo de Wolff, pero su obra como historiador de los bufones, de lo cómico, es algo originalísimo. Y además, con una furia académica, con una atención, con una acribia, con una exploración de fuentes completamente germana, completamente teutona. Era, sin duda alguna, un furibundo académico germano, un apasionado lector e investigador,
Y es una obra insustituible, ya lo digo, aún hoy día los mayores expertos sobre la cuestión cómica, sobre la cuestión humorística, lo leen con provecho, con atención y siempre con fruto. Por lo tanto, en este orden no cronológico, sino didáctico y propedéutico, yo diría que la obra de Karl Friedrich Flögel tiene que ser, si no la primera, porque a lo mejor su lectura es demasiado vasta, puede desorientar y sobre todo, lo que no está, indudablemente, es actualizada, porque una obra que deja de pensarse en 1788, a pesar de que Kant siga estando de actualidad en una obra de investigación, pues, evidentemente los años pesan y pesan mucho y cuentan, aunque no sea la primera lectura, debe ser la segunda o una de las inmediatas, una de las primeras que hay que hacer, y si no se lee, por lo menos hay que considerarlo, hay que ojearlo y hay que tenerlo en cuenta para que nadie venga a descubrir un Mediterráneo. Es una obra de la que casi todos los especialistas, los expertos, los escritores de materia cómica han bebido y han utilizado y han manejado. Así que nosotros también debemos hacerlo.